Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Judas Macabeo, capítulo 3. Le sucedió su hijo Judas el Macabeo. Sus hermanos y todos los que habían seguido a su padre le ofrecieron su apoyo y continuaron con entusiasmo la guerra. Judas hizo más famoso el nombre de su pueblo, vistiendo su coraza cual un gigante, combatió en muchas batallas protegiendo su campamento con su espada. Cuando atacaba se parecía al león, al cachorro que ruge antes de su presa. Persiguió a los malvados en sus rincones y entregó al fuego a los que perturbaban a su pueblo. Todos los renegados lo temían y la liberación fue obra suya. Fue el terror de muchos reyes, mientras que el pueblo de Jacob se alegraba por sus hazañas. Su memoria será eternamente bendecida. Recorrió las ciudades de Judá exterminando a los impíos. Libró a Israel de sus opresores y reunió a los que estaban por desaparecer. Por eso llegó su fama hasta los extremos del mundo. Primeras victorias. Apolonio reunió gente de los paganos y buen número de samaritanos para combatir a Israel. En cuanto lo supo Judas, le salió al encuentro, lo derrotó y le dio muerte. Muchos de ellos cayeron y los demás huyeron. Recogido el botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio, y desde entonces la usó siempre en los combates. Serón, jefe del ejército de Siria, supo que Judas había reunido mucha gente y que toda la comunidad creyente estaba a su lado. Pensó, esta es la oportunidad para hacerme famoso y ser un hombre importante en el reino. Iré a pelear con Judas y los suyos que no obedecen las órdenes del rey. Así lo hizo, y con él subió un poderoso ejército de impíos que querían ayudarlo a tomar desquite de los hijos de Israel. Cuando se acercó a la subida de Betorón, Judas le salió al encuentro con una pequeña tropa de combatientes. Estos, al ver el ejército contrario, dijeron a Judas, ¿cómo podremos nosotros tan pocos luchar contra tantos enemigos? Además nos faltan fuerzas, pues nada comimos hoy. Pero Judas declaró, fácilmente cae una muchedumbre en manos de pocos hombres, que para el cielo no hay diferencia entre vencer con ayuda de muchos o de pocos. La victoria no depende de la cantidad de los que combaten, sino que viene del cielo que nos da la fuerza. Estos llegan contra nosotros inspirados por su orgullo y su impiedad, con el fin de apoderarse de nosotros, de nuestras esposas e hijos y quitarnos todo. En cambio, nosotros luchamos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él es el que los aplastará ante nosotros, no los teman. Apenas terminó de hablar, asaltó de repente a los enemigos. Serón y su ejército fueron derrotados. Los persiguieron en la bajada de Betorón hasta la llanura, y cayendo cerca de 800 hombres. Los demás huyeron hacia el país de los filisteos. Preparativos de Antíoco. Con esto, el espanto y el miedo a Judas y a sus hermanos se apoderó de los paganos que vivían en los alrededores. La fama de su nombre llegó al rey, y los pueblos paganos contaban sus batallas. Al saber estas noticias, el rey Antíoco se enojó sobremanera y mandó reunir todas las fuerzas del reino, pues tenía un ejército poderoso. Abrió sus tesoros y pagó a la tropa el sueldo de un año, ordenando que estuvieran preparados para cualquier acontecimiento. Pero se dio cuenta que el dinero faltaba en sus tesoros y que los impuestos de la provincia habían bajado debido a las divisiones y miserias que él mismo había causado en el país, al cambiar las leyes vigentes desde los primeros tiempos. Temió no tener, como otras veces le había sucedido, para los gastos y regalos que antes repartía generosamente, superando a los reyes anteriores. Se encontró muy apurado y decidió ir a Persia a cobrar los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó pues a Lisias, hombre noble y de familia real, encargado de los asuntos del gobierno, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, así como de la educación de su hijo Antíoco hasta su vuelta.
Le entregó la mitad de sus tropas con los elefantes y le dio órdenes referentes a cuanto habían resuelto. En lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén, debía mandar un ejército que destruyera y aplastara a los defensores de Israel y todo lo que quedaba en Jerusalén hasta borrar su recuerdo. Luego instalaría extranjeros en todo el territorio judío, repartiendo la tierra entre ellos. El rey, tomando la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital del reino, el año 147. Atravesó el río Éufrates y continuó su marcha a través de las provincias superiores. Lisias escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y Gorgías, personajes influyentes, y con ellos mandó 40,000 soldados de a pie y 7,000 de caballería para que fueran a la provincia de Judea y la saquearan conforme a lo ordenado por el rey. Avanzaron con todas sus tropas y acamparon en la llanura cerca de Emaús. Los mercaderes del país, al conocer su llegada, se presentaron en el campamento con mucha plata, oro y cadenas para comprar como esclavos a los israelitas. Se les unió también el ejército de Siria y de la provincia de los filisteos. Judas y sus hermanos vieron que se agravaba la situación y que las tropas acampaban en su territorio. Cuando supieron la orden dada por el rey de destruir y aplastar al pueblo, se dijeron: levantemos a nuestro pueblo de su situación miserable y luchemos por él y por el lugar santo. Toda la comunidad del pueblo se reunió para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. Jerusalén estaba sin habitantes, como un desierto. No había ninguno de sus hijos que entrara o saliera. El templo estaba profanado y extranjeros vivían en la ciudad, que era entonces residencia de paganos. La alegría ya no existía en Jacob, ni la flauta ni las cítaras se escuchaban. Preparativos de Judas. Se juntaron y se fueron a Mizpá frente a Jerusalén, porque Mizpá había sido en otro tiempo lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de sacos, se esparcieron cenizas sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. Abrieron el libro de la ley para encontrar en él una respuesta a sus preguntas, lo mismo que los paganos consultaban a las imágenes de sus ídolos. Trajeron los vestidos de los sacerdotes, las primicias y los diezmos, e hicieron venir a los nazireos que habían cumplido los días de su consagración. Clamaron al cielo diciendo: ¿qué vamos a hacer con esto y a dónde vamos a llevarlos? Ya que tu santuario ha sido pisoteado y profanado, tus sacerdotes están en duelo y humillados, y ahora los paganos se han reunido contra nosotros para destruirnos. Tú sabes lo que maquinan contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirlos si no acudes en nuestra ayuda? Y tocaron las trompetas y clamaron a grandes voces. Después de esto, Judas nombró oficiales que mandaran a su gente, jefes de 1,000 hombres, jefes de 100, de 50 y de 10 hombres. Luego dijo a los que estaban edificando casas o que iban a casarse o que plantaban viñas, y a los miedosos que se volvieran a sus casas como permitía la ley. Luego el ejército se puso en marcha y acampó al sur de Emaús. Judas les dijo: preparen sus armas y pórtense como valientes, y estén listos para pelear mañana contra esos extranjeros que se han unido contra nosotros para aplastarnos y echar por tierra nuestro lugar santo. Es mejor morir en la lucha que vivir para mirar la desgracia de nuestra nación y del lugar santo. En todo, hágase la voluntad del cielo. Eclesiástico, capítulo 40, versículo 18 a 32. Dulce es la vida del que se basta a sí mismo y del que trabaja, pero más todavía la del que encuentra un tesoro. Tener hijos y fundar una ciudad perpetúan el nombre, pero más estima a una mujer irreprochable. El vino y la música alegran el corazón, pero más todavía el amor a la sabiduría. La flauta y el arpa emiten sonidos melodiosos, pero más todavía una lengua dulce.
La gracia y la belleza atraen la mirada, pero más todavía el verdor de los campos. El amigo y el compañero se ayudan oportunamente, pero más todavía la mujer y el marido. Los hermanos y los bienhechores son útiles en la adversidad, pero más todavía salva la limosna. El oro y la plata hacen marchar con paso firme, pero más todavía se aprecia un consejo. La riqueza y la fuerza reconfortan el corazón, pero más todavía el temor del Señor. Con el temor del Señor nada falta, y ya no es necesario buscar otra ayuda. El temor del Señor es como un vergel exuberante y protege más que cualquier gloria. Hijo mío, no vivas de la mendicidad, porque más vale morir que mendigar. No merece llamarse vida la del que está pendiente de la mesa de otro. Él mancha su boca con comida ajena, y el hombre instruido y bien educado se cuida de hacerlo. En boca del desvergonzado la mendicidad es dulce, pero en sus entrañas será fuego ardiente. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera Epístola de San Juan, capítulo 5, versos 1 y siguientes. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, amará también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo nacido de Dios vence al amor, y esta es la victoria que vence al amor, nuestra fe. En la fuente de la fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Este es, pues, el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio dentro de sí. Quien no cree a Dios, le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Adiciones. La oración por los pecadores. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuanto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado y que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Resumen de la epístola. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno,
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión día 343. Los hijos de Matatías son héroes, legendarios de la historia de Israel y del relato bíblico de los macabeos. Pero la manzana no cae lejos del árbol. El ascenso de los hijos a la grandeza es el fruto de lo que ha invertido su padre en la fe de ellos. A medida que la crisis cultural arrasa a Israel, Matatías enciende la mecha de la resistencia judía. En la hora de la crisis, él hace una notable intervención narrando la gran historia, desde Abraham a Daniel, de cómo sus antepasados, cuando fueron probados por la tribulación, perseveraron por su fe y coraje. Comienza con la llamada a recordar las obras que sus padres, lo que significa que, como un padre, está enseñando a sus hijos las principales historias de la Escritura, algo que configuró profundamente sus corazones. Al final de su relato de los mayores héroes de Israel, él destaca el punto principal que deben aplicar en sus vidas. Considérenlo así a lo largo de todos los tiempos, porque todos los que confían en Él no desfallecerán. Armados con los ejemplos de los fieles héroes de Israel y el ejemplo vivo más cercano de su padre, los hijos de Matatías van en contra de todas las probabilidades y ganan fama para ellos y gloria para Dios. ¿De qué manera el hecho de conocer la historia y el argumento de la Escritura informa tu propia historia de hoy?